la presentación. Gracias, Rafael. Gracias por contestar. Bueno, ahorita daremos inicio a la presentación. No sé si haya una presentación previa o uno mismo se tiene que presentar. Si es así, encenderé mi cámara por un momento para que me logren ubicar y posteriormente la voy a apagar porque no sé si haya a veces problemas de la red que se llegue a viciar y llegue a desconectarse. Bueno, ahí nos estamos viendo. No sé si hay un coordinador, si no, me voy presentando. Mi nombre es Gerardo García Camacho. Yo tengo de formación químico, hice el posgrado en bioquímica clínica, posteriormente la maestría en administración en sistemas de calidad y desde hace 25 años trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría, aunque 2 estuve fuera, estuve afortunadamente trabajando en una institución del ISSSTE, como es el Centro Médico 20 de noviembre, perdón. En el Centro Médico 20 de noviembre, pues bueno, estuve encargado del área de la división y para mí fue una experiencia muy bonita pertenecer al ISSSTE. Y posteriormente regresé al instituto y eso brevemente es lo que ha sido mi vida profesional, entre otras cosas como asesor o como docente en la universidad, en la Facultad de Química de la UNAM y en la Facultad de Medicina en la UNAM también mismo y en posgrado en la Facultad de Química. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Si en algún momento llega a irse el sonido, igual por el chat me mandan un mensaje y ya trataremos de ver qué pasa. No sé si nos dieron un tipo de tolerancia que escucharon ustedes en la reunión que estaba previa a esto. Yo también me cambié para esta sala, pero no sé si dieron algunas indicaciones al último. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Vamos a dar unos minutitos. Yo lo voy a presentar, maestro. Entonces, Okay. yo creo que nos Muchas vamos gracias. a dar unos 2 minutos para ya comenzar. Ok, gracias. Si me recuerda la dinámica, compañera, por favor, porque me acabo de conectar. Yo ahorita voy a estar de moderadora de su conferencia y yo lo voy a presentar y cualquier duda que tengan los invitados a nuestra mesa, yo le voy a estar recordando. Gracias. Muy bien, maestro Gerardo, no sé si está listo ya para comenzar. Sí, estoy listo. Voy a proceder ya a presentar la ponencia. Muy buenos días a todos. Yo soy Perla Troyo, estoy encargada de cuadro básico aquí en Iztecali. Yo como profesional, igual que usted, soy químico, biólogo clínico, egresada de la UNISON.
y me gusta mucho pues que los colegas, ¿no?, tengan participación en estos temas. Entonces, vamos a comenzar con la conferencia Tecnología en Salud, Principios y Enfoques en nuestra realidad. Tenemos el honor de que nos apoye con esta gran ponencia el maestro en Administración de Sistemas de Calidad, químico farmacéutico biólogo. Ha sido encargado del área de micología, jefe de laboratorio de parasitología y micología, y supervisor en producción, control e investigación de biológicos y reactivos en laboratorio de química clínica de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría. Se desempeñó en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE como jefe de división de laboratorio. Además, ha sido docente del Diplomado en Gerencia y Administración Estratégica en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina en la UNAM, de Teoría y Laboratorio de Virología, Parasitología y Biosíntesis Industrial en la carrera de QFB de la Universidad del Valle de México, profesor de asignatura. Además, como profesor titular de la asignatura de Métodos Básicos y Control de Calidad, Facultad de Química en la UNAM, del 2012 a la fecha. Pues muchas gracias, maestro, por apoyarnos en este tema y bienvenido. Pues muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat y claro que es para médicos, porque igual si esta plática, alguno de ustedes está como responsable de un área de laboratorio, creo que nos ayudaría muchísimo porque creo que sumando fuerzas uno puede tener un desarrollo profesional mejor y como veremos en una presentación podremos mejorar las áreas de trabajo. Ok, como les comentaba, voy a apagar un poquito detener el video y cualquier pregunta, pues bueno, la pueden ir haciendo. Perla me va a ir ayudando, me va a coachar para que yo no me preocupe del chat. Entonces, yo me enfocaré solamente a la plática, ¿ok? Bueno, pues agradezco por esta invitación. Realmente para mí es un honor estar con ustedes y sobre todo porque ese lema que dice innovar y crecer, retos de una nueva realidad, creo que es algo que la gente que estamos en las instituciones públicas tenemos como muchas oportunidades de mejoras y creo que tenemos también como ese gusanito de querer crear en nuestras áreas de trabajo. Obviamente eso tiene que ver también con las autoridades, ¿no? Siempre y cuando no nos permitan, pero también va a depender de qué tanto nosotros enfoquemos o entreguemos un buen proyecto para hacer crecer un área. Por consiguiente, yo voy a platicar un poquito acerca como los temas importantes y no es algo que lo vamos a ver muy puntual como la definición, el ciclo del examen clínico, las fases de un laboratorio, las lecciones aprendidas, sino son cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de la plática y que espero las vayamos captando porque eso nos va a ayudar muchísimo, como les comentaba, para el desarrollo de nuestras áreas o como lo dice, para innovar, ¿no? Y seguir creciendo. Bueno, como definición, vamos a tener que mm, la tecnología en salud, podemos decir que es cualquier intervención que se puede utilizar para promover la salud, para prevenir, diagnosticar. Aquí es donde me quedo un poquito porque la parte de diagnosticar es precisamente lo que hacemos en el área del laboratorio, ¿no? Y de hecho en este bloque que estamos hablando de SADITRA o SADID o servicios de apoyo, nos pueden ayudar precisamente a tener un enfoque que nos permita hacer crecer nuestros lugares de trabajo. Esto nos va a ayudar para tratar enfermedades o para rehabilitar o de cuidado a largo plazo. Mucho de esto pues lo hace el clínico, pero nosotros en el área de laboratorio pues tenemos la consigna de mejorar nuestros procesos de tal forma que apoyemos en esto al clínico. La tecnología en salud va a incluir procedimientos médicos quirúrgicos usados en la atención médica, los productos farmacéuticos, dispositivos y sistemas organizacionales. Cuando hablamos nosotros de dispositivos, estaríamos hablando de todo el equipamiento que tenemos en nuestras áreas de trabajo, pero cuando hablamos en sistemas organizacionales, ya ahí es una forma más de cómo está reestructurado nuestro laboratorio, cómo estamos ambientando nuestro laboratorio. Y cuando digo ambientado, es una palabra que muchas veces nosotros no le hacemos caso, pero sí se requiere ambientar un área de trabajo de tal forma que la gente se sienta contenta, que se sienta agradable, que se sienta tomada en cuenta para desarrollar sus actividades y para ser creativo. Incluso esa gente puede ayudarnos muchísimo. Cuando uno está al frente del laboratorio, la gente que está de operativa nos ayuda mucho con ideas para poder hacer o lograr un buen trabajo.
En alguna herramienta que se tiene de administración de proyectos, hay algo que se dice, hay que preguntarle bien a los expertos, ¿no? A aquella gente que está en la parte operativa, porque seguramente ellos también tienen otra visión o tienen ideas que pueden hacer crecer. Y recuerden que cada jefe que está al frente del laboratorio o áreas de trabajo, si crece tu personal, creces tú también y crece tu área de trabajo. Y esta consigna tendríamos que llevarla porque muchas veces pensamos que la parte organizacional implica que solamente yo como responsable puedo dar indicaciones, pero no, también si nosotros hacemos que participen la gente que nos apoya, pues tendremos una mejor visión de nuestras áreas de trabajo. Entonces, siguiendo con esa parte de la tecnología, pues vamos a ver que eso está relacionado mucho con los cuidados de la salud. Con respecto a dispositivos médicos, pues bueno, también tenemos una definición que es cualquier instrumento, aparato, máquina, incluso aquí lo estamos viendo un software, ¿no? Un equipo biomédico o otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación. Y esto también nos ayudaría muchísimo. A veces pensamos que un solo equipo nos puede dar el diagnóstico, pero no, tenemos nosotros muchas veces que estar apoyándonos de diferentes grupos de estudios para poder juntarlos y poder llegar a un diagnóstico. Entonces, el uso de estos dispositivos médicos va en el diagnóstico, la prevención, supervisión, tratamiento o el alivio, o incluso el alivio de enfermedades. Por esa razón, creo que tendríamos que ver en qué áreas o qué parte del laboratorio podemos hacer estas mejoras o teniendo los equipos o teniendo la tecnología adecuada. Si nosotros vemos el ciclo completo de lo que es un examen clínico, tendríamos que ver que quien inicia o el detonador de nuestro proceso va a ser un paciente. Y permítame decir la palabra proceso porque cuando nosotros empezamos a trabajar con esta definición o este término de proceso, eso nos ayuda muchísimo a entender cuáles son los elementos de entrada y en qué vamos a transformar y qué vamos a tener como un resultado. Posteriormente, el paciente, pues bueno, obviamente ahí está el clínico, el médico que con todo lo que su diagnóstico, con toda la sintomatología del paciente, nos va a ayudar muchísimo a discernir o poder decir qué estudios va a requerir del laboratorio para poderse apoyar en el diagnóstico. Una vez que el laboratorio tiene esto, los resultados del paciente, entonces se envían al médico y el médico ya puede confirmar o puede apoyarse en esos estudios o puede incluso solicitar algunos otros estudios que puedan orientar al diagnóstico del paciente. Obviamente, muchas veces hay enfermedades que clínicamente los pueden diagnosticar, pero hay otras de alta complejidad que requieren este tipo de apoyo. Entonces, en cuanto al laboratorio clínico, nosotros lo dividimos siempre en tres fases, aunque la literatura y algunas normas internacionales nos dicen que puede ser hasta 5 fases, ¿no? Si quieren saber las otras dos, pues sería la pre-preanalítica y sería la post-postanalítica, ¿no? Pero en sí tendremos nosotros la fase preanalítica, analítica y postanalítica. ¿Y por qué estamos dividiendo de esta manera al laboratorio? Pues bueno, porque realmente en esas fases se ha descrito en la literatura que hay un cierto porcentaje de error. ¿Qué porcentaje de error hay? Muchas veces se describe que los errores, el 60%, se ocurren en la fase preanalítica y tiene que ver con la preparación del paciente, con la obtención de la muestra, con el mismo transporte de la muestra o incluso con las indicaciones médicas. En la parte analítica se observa que hay un 15% de los errores y esto tiene que ver con las alícuotas, es decir, nos llega la muestra y cada vez que uno hace las alícuotas y las enviamos a los diferentes lugares, ahí tiene que ver con los mismos analizadores, si el equipo es el adecuado, si no hay un cambio de voltaje o incluso en los procesos de calibración, porque debemos conocer que antes de hacer determinaciones de nuestras muestras de los pacientes, los equipos deben de ser calibrados, posteriormente meter el control de calidad y ese control de calidad nos va a decir si ya está apto el equipo para que puedan empezar a meter las muestras y entonces de esa manera poder hacer el procesamiento y asegurar o esperar que sea confiable nuestro equipo. El otro 25% de los errores posanalíticos tiene que ver con el reporte.
con la misma entrega del reporte, con la recepción, con la revisión, incluso con la acción. Y con la acción estaría hablando con la acción que toma el médico cuando se le entrega ese reporte. En estas fases, pues nosotros podemos hacer muchas mejoras en tecnología en salud. ¿Desde qué podríamos hacer? Pues en la preparación del paciente, en la recolección de muestras, en la recepción y registro de muestras, incluso como veíamos en uno de los errores que también se mencionaban en la fase preanalítica, en el transporte de muestras, en la fase analítica, en las pruebas de control de calidad, en la preparación de las mismas muestras, en el análisis de las muestras y en la fase posanalítica, en el mantenimiento de los archivos, en la notificación y en la validación de las muestras. Obviamente que para que nosotros podamos mejorar nuestros procesos, como lo acabamos de ver en porcentaje de errores, pues cada vez que uno piensa en una tecnología, primero tiene que ser evaluada. Esta evaluación tiene que ver mucho cuando nosotros empezamos a analizar los procesos de la fase preanalítica, analítica, posanalítica y decimos, aquí necesitamos mejorar. ¿Qué se requiere para mejorar el transporte? ¿Qué se requiere para que no haya una equivocación en la toma de muestra en el paciente? Incluso que nos equivoquemos de paciente. Todos esos detallitos los tenemos que ir evaluando. Adaptarse a los recursos disponibles. Muchas veces nosotros ya tenemos una infraestructura. Meter un nuevo equipo implicaría un gasto. Probablemente el espacio que tengamos no sea el adecuado, pero estructuralmente pueden haber cambios. Y eso tendremos que ir analizando junto con las diferentes áreas qué cambios se pueden proponer para hacer un cambio en nuestro laboratorio y que sea más funcional, que exista un mayor flujo, que exista una mayor rapidez en la entrega de muestras. Y eso serían como las cosas que podríamos hacer de mejora cuando no contamos con una reingeniería, es decir, con tirar todo y volver a empezar, ¿no? Esto al final de cuentas nos va a ayudar para mejorar el proceso. Yo aquí le estoy poniendo un ejemplo de lo que es la fase preanalítica y como les comentaba, estoy en el Instituto Nacional de Pediatría, pero aquí nosotros estamos observando dos ambientes muy diferentes. Este era un ambiente que se tenía inicialmente, un ambiente un poco desordenado, un ambiente donde probablemente había errores en cuanto a la rotulación de las muestras, en cuanto al transporte de las mismas muestras, ¿verdad? O el dar entrada a las mismas muestras. Incluso el ambiente para un paciente pediátrico probablemente no es muy adecuado, muy poca luz. Sin embargo, se hizo una transformación y se diseñó este tipo de consultorio donde se atienden a pacientes pediátricos. Si se dan cuenta, es un poco más alegre, hay una mayor iluminación, incluso para los recién nacidos tenemos un espacio mayor para poder hacer una toma de muestra. Se cuenta en el área, en el cubículo para la toma de muestra con un equipo de software. ¿Y qué tiene que ver un equipo de cómputo y un software en esa área? Pues tiene que ver mucho. Una vez que uno toma una muestra, el paciente de esas muestras tenemos que darle lo que es una hora de entrada, es decir, checar con un lector de barra nuestras muestras de tal forma que eso nos indica que están entrando al sistema. Y eso tiene una ventaja, claro, tiene la ventaja de que si en algún momento el paciente reclama que se tomó la muestra y que no fue procesada, pues el sistema el paciente probablemente recordará en qué consultorio se le tomó la muestra. Y ahí podríamos ver, porque no solamente implica la hora de entrada, sino también aquí no se alcanza a observar, pero hay una bitácora, hay una libreta donde se va anotando a cada uno de los pacientes. Y no se anota el nombre completo, porque eso implicaría un retraso en el proceso. Se anota el código del paciente y ese código del paciente se le da check-in y de tal forma que en la computadora ya está todos los datos del paciente. Uh-huh. Otra situación en la fase preanalítica, bueno, déjenme platicarles un poquito el caso del Instituto Nacional de Pediatría. Anteriormente la toma de muestra se ubicaba en el segundo piso. Este es el área donde está radios X, donde está, en la parte de arriba están los laboratorios, y en esta área era el área de toma de muestras. Abajo está el área de cirugía, y bueno, tenemos la planta principal.
Por este lado, nosotros vemos el área de hospitalización, pero en esta zona también tendríamos el área de consulta externa. Y ahí viene una pregunta, ¿qué tiene que hacer un paciente en consulta externa dentro del hospital? ¿Qué tienen que hacer los pacientes en toma de muestras dentro del hospital? Aquí nosotros lo que observábamos es que el 70% de la gente que entraba, pues realmente no estaba relacionada con toda la cuestión de estar en el hospital. Por tal razón, se hizo un rediseño del hospital, sacando esta área de consulta y sacando el área de toma. ¿Cómo se hizo? Pues bueno, ustedes saben que en los hospitales pues realmente son propiedad de la nación. Si nosotros hacemos un cambio, eso repercute en la vista de los hospitales. Por lo tanto, no hay una forma de hacer comunicación. O creas una nueva torre o creas una nueva área que esté un poco alejada de todo lo que sería el área de hospitalización. Bueno, este trabajo se llevó a cabo y en ese sentido se puso en la explanada la toma de muestra. Aquí podemos ver una toma de muestra donde es llamativo para el paciente, pero también hubo otra cuestión. Hacia abajo, a lo que nosotros estamos viendo como explanada, en la parte de abajo, como les decía, no se puede modificar el hospital, se hicieron 3 pisos hacia abajo. El piso de abajo, es decir, abajo por donde pasa el paciente, está el área de consulta. Y esa área de consulta pues sirve para todos los pacientes, no tiene por qué pasar ya ningún paciente a esta área, porque en los hospitales uno de los problemas grandes es de que los pacientes andan deambulando por todo el hospital. Perdón, la gente que va a consulta externa o los que van a toma, andan deambulando. Y eso implica una sobrecarga en las construcciones. Y por eso fue la razón que se hizo este nuevo diseño. Aquí podemos ver ya el interior de toma de muestra, donde tenemos nosotros un área de recepción. También se pueden dar cuenta, esta área de recepción muy iluminada, muy adecuada para los pacientes. Ahora en tiempos de COVID, obviamente, se quitaron algunas acciones como juguetes, actividades recreativas, había como mesas donde los niños podían jugar, iluminar y todo para que se estuvieran entretenidos mientras pasaba la toma de muestra. También déjenme decirles que en ese sentido las áreas o todo el material que ocupaban los niños se estaban desinfectando constantemente para que no hubiese problema. Eso era antes de la época de COVID. Después de COVID, obviamente, pues con mayor razón se resguardaron todos esos instrumentos que servían para distracción al paciente y de esta forma ya no entraban muy estresados en el área de trabajo. Se dan cuenta cómo con pequeñas cosas uno puede generar un cambio y no estaríamos hablando de una super tecnología. Simplemente es ver cómo es el ambiente, cuáles son las condiciones que se requieren para el paciente y de esa manera poder hacer de alguna forma una situación adecuada para que ellos se sientan tomados en cuenta. No sé si creo que se escucha un poco de ruido. No sé si alguien quiera hablar o que nos pueda apoyar con apagar su... Gracias. Bueno, por otro lado también se hizo esta parte de los consultorios de esta manera. Es decir, el paciente entra a esta área, a la sala de espera, posteriormente pasa al consultorio, pero ya el paciente no vuelve a salir al área de espera, sino pasa por detrás de los consultorios y puede salir tranquilamente. Eso ayuda muchísimo también porque así los demás pacientes no están viendo que sale estresado, que sale llorando el paciente, ¿no? De alguna manera le da mayor tranquilidad. Y eso, fíjense, mentalmente en los niños les ayuda muchísimo. Entonces, vuelvo a comentarles que a veces la parte de la reestructuración, del organizar los lugares de trabajo, nos ayudan muchísimo a tener una mayor visión pensando en el paciente. Ujú. ¿Para qué sirve también este tipo de consultorios? Bueno, también sirve un poco para la supervisión y no vigilancia, porque son dos términos muy diferentes. ¿Supervisión en qué sentido? Cuando llega un nuevo
analista, un nuevo flebotomista, pues obviamente después de la capacitación hay que estarlo supervisando, hay que ver que haga la técnica correcta, que siga los pasos adecuados, de tal forma que no estaríamos nosotros dentro del cubículo, sino por fuera estaríamos observando sus actividades. Ustedes me dirán que la gente pues probablemente se estresaría, pero déjenme comentarles, yo les hablo de esta situación porque también he sido operativo y también he sido flebotomista y me han supervisado. Y esa supervisión, al contrario, las oportunidades, las observaciones que me haga la gente que esté de responsable sirven mucho para el crecimiento. Incluso se va anotando aquellas actividades en las cuales el flebotomista está cayendo y que pueda generar un error. Y entonces se da un curso de capacitación al flebotomista y eso ayuda mucho para que de alguna forma vayan desarrollándose habilidades. Y aquí pongo un punto muy importante. En cuestiones de capacitación siempre hay que pensar en eso. La capacitación debe ser de dos sentidos. Una capacitación en parte técnica y otra en la parte humanística. ¿Y por qué digo humanística? Porque también tenemos que aprender a manejar el estrés. Y en la capacitación técnica, pues a desarrollar nuestro trabajo en el área en el que estemos asignados, ¿no? También el que esté con esos ventanales permite que la gente que pasa, los auxiliares que recogen todas las muestras, pasen y vean cuáles son los cubículos que tienen muestras críticas que puedan sacar, porque por ejemplo hay muestras como las gasometrías, que esas no pueden quedarse todo el tiempo, ¿verdad? Se necesita de alguna forma, pues darle el movimiento inmediato para que esa muestra sea de calidad. Bueno, una vez que se toman las muestras, pasan al área de validación de muestras. En esta área, como ya recuerdan ustedes, les dije, el laboratorio está en el tercer piso y esto está en la explanada. Entonces, si nosotros nos esperamos que venga gente del laboratorio, los auxiliares, a recoger las muestras a esta área externa, se tardarían muchísimo. Por lo tanto, se utiliza el tubo neumático. Y ese tubo neumático, aquí como pueden observar, tenemos diferentes cápsulas, se van preparando y esas cápsulas con las muestras se van enviando. ¿Cuánto tiempo se tardan en llegar esas muestras? Entre 1 a 2 minutos. Es muy rapidísimo el tiempo en llegar las muestras al área de tercer piso. Aquí estamos viendo tercer piso, está la zona donde dice tubo neumático de toma de productos. Entonces, llega aquí, se sacan las muestras y se van clasificando para la repartición en los diferentes lugares. Vean qué tiempo nos estaremos ahorrando si es que fuese el auxiliar a recoger o el laboratorista a recoger las muestras. Se tardarían muchísimo, ¿verdad? De un tercer piso a una planta principal. Bueno, aquí podemos ver cómo, aquí está el tubo neumático, vemos cómo se van clasificando y eso también nos ayuda muchísimo. La clasificación implica también un ahorro de tiempo porque las personas que se encuentran en esta área y que van validando las muestras también tienen la obligación de darle el check-in a las muestras que van recibiendo. ¿De qué nos sirve darle la entrada en el cubículo? Validarlo en el área de tubo neumático de toma de muestras. En el área de recepción de muestras del tercer piso. Pues bueno, eso nos sirve para ver una rastreabilidad, para saber en qué punto se pudo perder la muestra y eso también implica una reducción de errores. Bueno, aquí como el laboratorio no solamente trabaja o no solamente recibe muestras de pacientes externos, también tenemos un área donde se reciben muestras de pacientes internos y estaríamos hablando de pacientes de piso. Vean lo que fue un rediseño en el área con respecto a esta área que no contaba con tubos neumáticos y que se tenía que estar desplazando las muestras y de ahí estar repartiendo. Entonces, se ahorra muchísimo tiempo en cuanto a que la gente reciba sus muestras, las empiece a separar, incluso ya empiece a procesarlas. También hay áreas críticas en el hospital que el desplazamiento del clínico, y sobre todo estaríamos hablando de los residentes, ¿verdad? Un residente cuando se desplaza de un área crítica al área de laboratorios, pues pierde mucho tiempo. Entonces, la única opción que tenemos para
en las áreas críticas los tiempos son valiosos. La única forma es contar precisamente con esos instrumentos. Aquí tenemos nosotros diferentes áreas críticas, aquí dice tubo neumático, áreas críticas, y precisamente vienen de neonato, vienen de UTI, vienen incluso de urgencias. Urgencias está en planta baja. Voy a comentar, son 3 pisos, entonces imagínense, de planta baja envían las muestras, ¿no? El residente ya no tiene que estar saliendo de su área para poder llevar las muestras, simplemente las coloca en el tubo neumático, las envía. Aquí hay gente que recibe esas muestras y también las divide para poderlas entregar a las diferentes áreas. Tenemos cirugía, el área de cirugía, quirófano, tenemos UTI cardiovascular también. Entonces son 5 áreas con las que cuenta el hospital, y vean cómo optimizamos los recursos. Y estaremos hablando en realidad solamente de tiempo y del desgaste que pueda tener el clínico, porque ya en el área crítica es un desgaste. Imagínense subir y bajar, pues ese sería un desgaste fenomenal, y eso nos ayuda muchísimo para que el clínico de alguna manera pueda optimizar sus tiempos. Bueno, aquí pueden ver el área de recepción de muestras. Nosotros podemos observar que tiene 2 ventanitas. Esta es para la entrega de muestras sanguíneas o cualquier otro producto, y esta específicamente es para las muestras de orina, y esto sería de recepción de muestras de piso, no de áreas críticas. Ajá. Aquí tenemos otra ventanita que sirve, esta área solamente nos va a servir durante el turno matutino, pero en el turno vespertino funciona esta área. Ujú. Entonces, también podemos darnos cuenta que teniendo todo a nuestro alcance nos ayuda muchísimo para poder optimizar los tiempos y los recursos. ¿Qué sucede cuando continuamos con la fase preanalítica? ¿Cómo podemos seguir minimizando esos errores? Bueno, la entrada de las muestras llegan a las áreas, a las diferentes: hematología, química clínica, nefrología, endocrinología, inmunología. Ahí se reciben las muestras. Cada una de esas muestras se coteja con los datos de tal forma que se le da aquí un check-in, y este último check-in que se le da de entrada sirve para que se le diga al sistema: entró ya tu muestra y ya puede estar metida al equipo. Mientras no pase por esta área, ninguna muestra puede ser metida al equipo porque no hay un reconocimiento. Entonces vean cómo una interfase te puede ayudar mucho en el proceso. Ya estamos ahorrando tiempo en el sentido del transporte de muestras, pero también estamos evitando errores de que la gente esté capturando manualmente las muestras, ¿verdad? Todo el sistema informático nos va ayudando a minimizar los errores. Perdón, creo que había una pregunta. No sé si quieren que las preguntas las dejemos al final o las comentamos. Perla, no sé cómo estamos programados, si las preguntas al final o las podemos ir haciendo para que no perdamos la continuidad de la plática. Bueno, mientras me contestan, continuamos ahorita. Bueno, nos pasamos a la fase analítica. La fase analítica ya les decía que tenemos que meter lo que sería calibradores, tenemos que meter los controles, se hace el análisis. Pues bueno, también la selección de equipo es muy importante. Aquí nosotros, en época de pandemia, déjenme decirles que fuimos afortunados porque contábamos con 2 equipos. Con 2 equipos, uno que ya iba de salida y uno nuevo, pero obviamente no entra y sale así como así el equipo, ¿verdad? Se tiene que probar, se tiene que validar. Entonces, a veces el personal en la época de pandemia no teníamos suficiente personal. Ustedes saben, creo que en todas las entidades nos pasó, ¿no? Fue mucha gente mayor de 60 años a descansar, y entonces, o por el riesgo que se pudiera tener, gente con alguna enfermedad, diabéticos, hipertensos, gente con problemas inmunológicos, toda esa gente se fue a resguardar, y entonces a nosotros pues nos tocó una carga de trabajo impresionante, pero obviamente no se podía dejar el proceso de estar validando los equipos. Para esto, afortunadamente, el instituto cuenta con servicio social, con gente que hace especialidad, con tesistas, y eso nos ayuda muchísimo
para poder hacer proyectos. Y esos proyectos que terminan haciendo como comparativos terminan en tesis de alguien. Así fue como ocurrió con este estudio comparativo entre los dos equipos. ¿Y por qué cambiar de un equipo a otro? Presentaban aparentemente la misma metodología, pero no así el volumen de muestra. Y el volumen de muestra en pacientes pediátricos es muy importante. Por ejemplo, volumen muerto para este equipo, 80 microlitros. Volumen muerto, 150 microlitros. Volumen en promedio por cada analito, 5 microlitros en este equipo. Volumen para 20 microlitros en cada equipo. El consumo de agua para el mantenimiento del equipo, 40 litros por hora. 20 litros por hora. Entonces, si se dan cuenta, el cambio de tecnología, más bien el cambio de equipo implica un avance, ¿no? Porque también hay que ser responsables con el medio ambiente, y el medio ambiente es, ya no tenemos suficiente agua como para estar gastando, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que recurrir a un equipo que tenga menor consumo de energía, menor consumo de agua, menor volumen muerto, menor volumen que se requiera para la determinación de un analito, ¿no? Pues bueno, aquí esto es lo que sucedió con nosotros, con los equipos. Otra de las cosas que en la tecnología de salud tenemos que ir pensando es cómo adecuar nuestras áreas. Vean, esto era antes del 2006 y esto fue después del 2006, 2007, podríamos hablar. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya les decía, el flujo y los tiempos son importantes. ¿Qué fue lo que se hizo? Se reestructuró. Afortunadamente todo esto era cancel, se quitaron los canceles y se le dio una nueva visión al laboratorio, de tal forma que fuera lineal. Y lineal porque nos va a servir para la repartición de muestras y más adelante, en un futuro, no sé si ustedes sepan, pero hay equipos que ya te hacen muchas metodologías, te hacen química clínica, te hacen endocrinología, te hacen inmunología. Entonces, la tendencia es que esté preparada el área de trabajo para esos equipos. Y esos equipos, pues obviamente incluso tendrán alguna banda de desplazamiento donde se tendrá que poner una muestra, el código de barra de cada muestra, pues ya te va a indicar qué estudio requiere, ¿no? Y uno puede poner en esa banda y puede ir recorriendo la muestra y puede ir pasando a los diferentes equipos o incluso a un equipo que pueda tener las diferentes determinaciones. Por eso es que se hizo este diseño pensando a futuro. Esto es algo que tendríamos que pensar cada vez que hay un proceso de remodelación, porque yo creo que en todas las áreas o en todos los hospitales que tenemos en México siempre debe de haber un cambio y el cambio pues, para soportar mejor tecnología. En estos espacios no caben los nuevos equipos, ¿verdad? Entonces se tiene que remodelar de alguna forma para la entrada de nuevos equipos. Muchos de los equipos son manuales. Estos equipos son automatizados, aunque yo les llamo un poco más de semiautomatizados porque al final de cuentas nosotros, el equipo no está liberando la muestra como tal y no es confiable, porque tiene que haber a alguien que valide eso, ¿verdad? Puede haber algún error, algún arrastre, las características de la muestra, si está lipémica, si está con hemólisis. Entonces todo eso lo tiene que ver el analista para que de alguna forma determine si o no procede el resultado, ¿no? Incluso revisando el resultado histórico del paciente para ver el comportamiento que ha tenido en estudios previos y para ver si esto es compatible. Cuando no es compatible un resultado, pues se le llama al área clínica y se les avisa, ¿sabes qué? Tal paciente tuvo esto. Y nos pasa muchas veces cuando los pacientes están recibiendo una carga de electrolitos, ¿no? Elevados a los electrolitos, dices, oye, ¿qué está pasando? No es compatible, ¿no? Ni es compatible con la vida. ¿Cómo se tomó esta muestra? Y eso te ayuda muchísimo, ¿no? El que estés revisando constantemente las muestras, el que estés validándola y el que estés hablando al área clínica para que se tome una decisión. Bueno, es lo que les decía, eso es lo que hace la gente que solamente se espera o que está en el área de validación, está en el área de, como les decía, lo primero que se hace es calibrar los equipos, posteriormente se mete el control y afortunadamente también ahí hay otra ventaja, ¿no? Ahora hay software que permiten que el control de cada analito pase directamente a un sistema informático, a un software y de esta forma se va graficando y vamos viendo cuál es el comportamiento de ese analito para saber si está dentro del rango y si es confiable ese mantenimiento o ese procesamiento de los controles para entonces ahora sí ya empezar a meter nuestras muestras. Pues esta es la función del analista que está en el área de validación.
Y no solamente eso, sino también él identifica cuando hay una muestra que está con valores alterados y que tiene que al final de cuentas decirle al apoyo, ¿sabes qué? Hay que repetir tal muestra. Incluso hay una ventaja, ¿no? Porque ya uno no está perdiendo el tiempo en revisar todas las muestras, sino tú ubicas por un código de barra o un código que te asigna el sistema, cuál es la muestra, tú le dices al analista tal muestra, tal código, lo busca en el equipo y saben qué gradilla está, y de tal forma que se puede reprocesar la muestra, se puede hacer una dilución o lo que se tenga que hacer con la muestra. Aquí una vez más vemos esta parte lineal que nos permite la comunicación entre las diferentes áreas, ¿no? Bueno, yo les decía que el tener un software en los laboratorios nos ayuda de mucho. Aquí podemos ver esto que está en rojo. Digo, no se trata de que vean cuáles son los analitos, sino por colores, que eso es algo muy funcional de los software, que nos ayuda muchísimo. Dices, esta muestra no ha llegado al laboratorio, ¿no? Y de tal forma que tú preguntas, el paciente tenía una cita, no llegó la muestra al laboratorio, llegó o no el paciente, se le habla a toma de muestra o toma de producto y él checa en su histórico si realmente llegó o no llegó el paciente, ¿no? También este software nos ayuda muchísimo porque tú puedes ver aquellos analitos que ya fueron procesados, perdón, me voy a regresar, aquellos analitos que ya fueron procesados y aquel analito que falta por procesar. Incluso el que esté en color amarillo implica que te está diciendo que ese analito de alguna forma no se está validando. Tú no le vas a dar validación, que es con esta flechita que aquí alcanzamos a ver para que se ponga todo en verde, está en amarillo, nada más que está diciendo ya está procesado, pero tienes que revisar esta muestra para decirme si procedes a validarla o no y para que sea confiable al médico. Como en este caso que les decía, falta un analito, pues se ve qué es lo que pasó. Puede ser que al final la muestra tuvo un coágulo, que la muestra fue insuficiente. Entonces, todos esos detallitos tú puedes ir revisando en cuestión de la muestra y de esta forma vas limitando o vas de alguna forma evitando que existan más errores. Con respecto al que exista un código de barra, ahora en época de pandemia aprendimos muchísimo, ¿no? Bueno, siempre lo hacemos, pero creo que en esta época de pandemia fuimos mucho más estrictos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una muestra que llegó a las 6:36, es decir, en la mañana, el día 11, y otra del día 11. Pero ¿qué pasó? Que la enviaron para hacer la prueba de procalcitonina. Es una prueba que se utilizaba mucho. Quien ya la tenga esa prueba en los laboratorios saben que nos ayuda mucho para ver todos los procesos infecciosos, procesos inflamatorios, ¿no? Para eso nos va a orientar un poco ese tipo de prueba. Pero vean aquí que tenía un resultado y volvieron a mandar una muestra a las 12:34. Eso ya no le va a servir al paciente. O sea, con esta muestra, con ese resultado es más que suficiente. No hay un error, porque antes de meter las muestras de los pacientes, como les decía, se calibra, se mete controles, se valida el proceso y entonces ahora sí puedes empezar a meter muestras. Por lo tanto, teníamos nosotros que estar optimizando los recursos, porque esas pruebas son carísimas. Podría empezar a hablar de costos, de dinero, y sería como más o menos 1,000 pesos la prueba. Entonces, imagínense, ese costo de que esté mandando constantemente las pruebas, estaría quitándole una prueba para alguien que sí lo necesita cuando ya tiene un resultado. Entonces, esto de contar con sistemas informáticos o interfaces nos ayuda muchísimo también para ir visualizando cómo está trabajando el laboratorio y cómo vamos optimizando los recursos. Ahora, con respecto a las cuestiones manuales, también hay puntos muy relevantes que deben de ser tomados en cuenta. Aquí podemos ver dos tipos de microscopios. ¿Por qué tenemos dos tipos de microscopios? Y es exactamente la misma área. Bueno, pues resulta que en esta área se hizo un chequeo de los equipos, de los microscopios. Eran microscopios que ya tenían muchos años y que se le pidió al proveedor de CarSign que pudiera hacerle un diagnóstico para revisar el estado de los equipos. Muchas veces los microscopios pensamos que pueden durar toda la vida, pero los microscopios tienen un desgaste y el desgaste es como los lentes, como los anteojos, ¿no? Tienen una película antirreflejante. Cuando se pierde esa película antirreflejante, entonces los rayos del sol en los anteojos, pues nos llegan directamente. Aquí sería la luz candente, llega directamente y nos está quemando la retina y puede causar ceguera prematura. Entonces, sí es muy importante estar revisando los equipos porque eso nos va a ayudar a que nuestros compañeros, la gente operativa, pues de alguna forma también hay que cuidar la salud y eso es seguridad
en el trabajador. Entonces, por esta cuestión después de haber tenido estas observaciones, pues se decidió hacer el cambio de los microscopios, que ya teníamos muchos años con este tipo de microscopios, y bueno, esos son los nuevos microscopios con los que cuenta el laboratorio. Pero no solamente es eso que se tiene que hacer, la retina también se puede llegar a quemar o también puede tener un desgaste si nosotros no enfocamos la cantidad de luz adecuada. Pocos conocemos que a los microscopios también se les tiene que hacer la calibración de Keller. La calibración de Keller tiene que ver con este hexágono de luz que cuando uno la realiza, pues se da cuenta que aquí, vean el espacio que queda esto lo estamos viendo por parte del ocular, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en el ocular no está muy centrado este hexágono. Por lo tanto, cuando nosotros abramos la cantidad de luz adecuada, va a ser de alguna forma, no va a llegar de manera homogénea. Entonces, alguno de nuestros ojos va a estar trabajando más que otro. Por lo tanto, es muy importante que se haga calibración de Keller. Parecen cosas esenciales, pero yo me he encontrado con diferentes lugares donde no se les hace la calibración de Keller y es una actividad que se tiene que hacer al inicio del trabajo con el microscopio. Otro punto muy importante, los equipos automatizados no son al 100% fiables. Incluso las pruebas diagnósticas, ustedes saben que no son al 100% fiables. Puede haber algún cruce. Aquí podremos ver, fue una determinación de una muestra sanguínea, un suero, donde el resultado se sospechaba que el paciente tenía una criptococosis. Se hace la prueba de ELISA para criptococo y ¿qué fue? La respuesta es positiva. Dice, sí, sí, puede tener criptococo, pero nosotros, como también tenemos muestra del paciente, se compara con lo que creció y te das cuenta que esa no es la imagen precisamente de criptococo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces hay un cruce filogenético y es el Cercosporum. El criptococo se describe como una colonia blanca, como si fuera leche Nestlé, ¿no? Y aquí no la estamos viendo una colonia lisa, no es rugosa, criptococo. Entonces, una cosa es creer en los equipos, pero acuérdense, por eso digo yo, son semi-automatizados, porque todavía nosotros tenemos la fortuna de poder estar observando y comparar con otros estudios para poder ayudarle al clínico en el diagnóstico. Incluso el tratamiento puede ser muy diferente para un paciente que tiene criptococo o que tiene Cercosporum, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo claro, un paciente con una úlcera, donde pues lo único que piensa uno, probablemente un proceso bacteriano, hay que meter un agar sangre a 37 grados. A este hongo le estás dando nutrientes y le estás dando la temperatura. Y resulta que cuando lo metes a los equipos, al Autoscan o a cualquier otro equipo automatizado que te permita tipificar levaduras, te das cuenta que, no, que te marca error, error, error y que no te da una respuesta, pues hay que ver qué es lo que está pasando. Al final de cuentas, cuando se le pregunta al paciente, también a veces nosotros como clínicos, afortunadamente está la, la norma, la que 1189, que ahora nos permite mucho más comunicación con el área clínica para preguntar un poquito del paciente. Y esa pregunta del paciente es como para saber de dónde viene el paciente, cómo fue que se hizo la lesión y eso te va a orientar, ¿no? Aquí este paciente tenía una esporotricosis. Por eso es que, si recordamos, que Sporotris SP, es un hongo dimórfico, es decir, si tú le das la temperatura y le das los nutrientes, te va a formar levaduras. Pero si tú lo sacas, le quitas uno de estos dos ambientes, es decir, le quitas o la temperatura o los nutrientes, te va a formar la colonia glabra y al hacer el examen microscópico te vas a dar cuenta de las estructuras que son como flores florecitas de durazno o vas a encontrar simpoduloconidias o raduloconidias. Y ahí, una vez más, nos damos cuenta que los equipos semiautomatizados precisamente nos van a ayudar, nos van a apoyar, pero la clínica y todo este tipo de situaciones que nosotros tenemos que conocer, y estoy hablando de la capacitación del personal, implica que nos pueda ayudar aún más para el diagnóstico en este tipo de pacientes. Bueno, durante la pandemia, nosotros, vuelvo a repetir, no nos quedamos parados. La gente seguía trabajando, la gente seguía preparándose con los equipos nuevos que estaban llegando
Y bueno, el futuro también, ¿no? Hay que ir pensando, ¿no? A veces soñamos con algún tipo de esos lugares donde se hace la biología molecular. Pues déjame decirle que el instituto cuenta con dos áreas precisamente para biología molecular. Uno lo tiene el área de genética y el otro lo tiene el área de virología. Y eso es para mayor seguridad, para que no haya contaminación de las muestras de nuestros pacientes y entonces aseguremos un resultado, porque al final de cuentas eso le sirve mucho al clínico. Entonces, con toda esta información que les estoy mencionando, si se dieron cuenta, mucho tenía que ver la implementación de una interfaz. La implementación de la interfaz nos va a ayudar en muchas cosas. Menor posibilidad de errores. No puedes estar transcribiendo, ¿verdad? Simplemente a partir de que se genera el código de barra, ese nos va a permitir para poder ver la rastreabilidad. Reducción de retrabajos. Es decir, me equivoqué de muestra, vuelve a meter otra muestra a ver si era esa. Pues bueno, ahí te das cuenta porque lo metes automáticamente con el código de barras y eso, pues bueno, el equipo lo lee, aunque también hay que ver, ¿no? ¿Qué puede pasar? Yo les comentaba, esos cubículos también te permiten, de alguna forma, en toma de muestra, tener un mayor control. ¿Qué pasa cuando llega un paciente bueno, llega dos pacientes, ¿no? Y resultan ser hermanitos, pues nunca los vas a pasar en el mismo cubículo, eso te va a generar un error, siempre tienes que darle dos cubículos diferentes y eso te va a ayudar muchísimo para que las muestras siempre estén separadas y nunca llegue un momento en que estén al mismo tiempo juntos, porque eso te puede generar ese tipo de errores, ¿no? Bueno, una reducción de costos operativos, como ya lo estamos viendo, el transporte de las muestras también te está ahorrando mucho en costos, ¿no? Incremento de la productividad, pues si tú estás reduciendo los tiempos en entrega de muestras y en cada uno de los procesos que ya estuvimos viendo o en cada una de las fases, pues te va a aumentar, te va a permitir que tengas este, un mayor tiempo para hacer más cosas, ¿no? No solamente la parte de laboratorio, sino muchas veces hospitales o laboratorios que están certificados tienen que estar comprometidos con la calidad y eso implica estar haciendo o revisando indicadores, pues eso te ayuda muchísimo el que tengas ese tipo de equipos. Bueno, todo este proceso que les he venido platicando, pues fue un proceso que de alguna manera para nosotros surgió a partir de un cambio, ¿no? Con esto no quiero mencionarles que el hospital no tenía todos estos procesos bien controlados, ¿no? Sino tratamos de minimizar los errores. Pero para el 2000, a nosotros en el instituto vino un periodo de calidad, ¿no? Se nos estuvo capacitando para el proceso de certificación. Pero para el 2005 no solamente vino la calidad, sino también vino una cultura organizacional con un cambio de director y un cambio de bueno, de director de planeación, porque eso nos ayudó muchísimo, ¿no? El director de planeación en nuestro instituto empezó él mismo a darnos los cursos de capacitación administrativa y organizacional, y eso trajo o permeó en los directivos un mayor compromiso, el tener mayor idea de qué es lo que podríamos cambiar en nuestras áreas de trabajo. Fuimos afortunados porque para el 2006 hubo remodelación y no estoy hablando solamente de los laboratorios, sino del hospital, precisamente para adaptarlo a las nuevas eras, ¿no? Y eso gracias por lo que les acabo de decir, por lo del 2005. Entonces, el hospital ya estuvo, con todo esto, pues estaba preparado para lo que venía. Aunque nuestro hospital se dijo que no era un hospital COVID, al final de cuentas, estuvimos recibiendo pacientes COVID. Y me regreso a la diapositiva anterior y en esto del incremento de la productividad. Bueno, como hubieron hospitales que sí fueron asignados como hospitales COVID, aquellos pacientes que tenían padecimientos no relacionados con COVID, nos los enviaron a nuestro hospital. Entonces, la carga de trabajo fue mayor, pero afortunadamente nosotros pudimos salir adelante porque por lo que les he venido platicando, por todo este proceso, incluso por el tipo de equipos que estaban entrando en nuestro hospital, nos ayudó muchísimo. Y bueno, las áreas que estuvieron involucradas en el área de COVID, bueno, como ustedes saben, eh, quien estuvo metido en los laboratorios saben todas las pruebas que se estuvieron haciendo y que eran mucho de demanda. Pues todas esas pruebas de demanda también teníamos que optimizar los recursos. Y para esto, la optimización de recursos, pues también utilizamos algunas herramientas, ¿no? Herramientas que uno podría decir, ay, está todo el tiempo en el WhatsApp.
¿no? El WhatsApp para nosotros fue una ayuda impresionante porque cuando se tenía duda acerca de un paciente, se comunicaba al área clínica por WhatsApp y se revisaba el paciente y decía si procede, le pueden hacer el dímero D o le pueden hacer procalcitonina, ¿no? Que son pruebas que durante esta época fueron las más utilizadas y por lo tanto las que más escaseaban. Bueno, también el correo electrónico pues es una ayuda, ¿no? La fotografía digital tiene que ver con esas imágenes que les he pasado de algunos pacientes, de la toma de muestra, pues esto nos ayudaba también, ¿no? El escaneo de documentos, hay software, a veces ya no necesitamos la computadora, ni siquiera necesitamos un escáner, ¿no? Simplemente el teléfono y no hago propaganda a este escáner Pro, pero es uno de los documentos o de las aplicaciones que nos ayuda muchísimo, ¿no? Como supervisor en esa área en época de pandemia, pues muchas veces me quedé a cargo del laboratorio. Y aquí quiero aclarar que no soy jefe de laboratorio, pero sí estaba como supervisor en esa área y era apoyo al jefe del laboratorio. Entonces, tenía que estar escaneando mes con mes lo que eran las firmas, porque acuérdense que se dejó de poner el dedito en el checador, entonces lo que hacía la gente es que llegaba a firmar, entonces todas esas listas las teníamos que pasar a recursos humanos, y pues muy sencillo, nada más pasabas una hoja con el escáner y era muy fácil. Otras de las aplicaciones que son muy importantes y que como que nos lo menciona, Conéctate, Interactúa, Asiste, Optimiza y Gestiona, fueron estas dos eh, aplicaciones que nos ayudaron. Por ejemplo, la de abajo, la de Team, esa nos ayudó muchísimo cuando tuvimos problemas con el sistema informático. El sistema informático es en el que veíamos que nos decía que las muestras no habían llegado o que no se habían procesado. Cuando teníamos problemas, eh, hablábamos al área de informática y vía remota siempre nos decían, danos el número de código que aparece de tu computadora y a partir de ahí ellos se estaban moviendo, lo arreglaban. Esta de Anides es una aplicación que sirve muchísimo y que se utilizó para hacer todo lo que era los reportes mensuales, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, no dejamos de trabajar como seguramente muchos de ustedes en sus áreas no dejaron de trabajar. Y bueno, con esto termino la plática y me voy a ir hacia la parte de las preguntas. No sé si tengan aparte alguna otra duda. Yo aquí ahorita voy a irme al chat y en el chat habían dos. Voy a encender mi cámara. Permítame, déjenme encender la cámara. Y entonces voy a proceder a leer la primera pregunta, ¿no? Dice, estudios de evaluación externa de la calidad, como las que se realizan en PACAL, ¿cree que estaría bien que se implementen en laboratorios clínicos de instituciones públicas de salud? Fíjate que sí, porque aquí hay dos puntos muy importantes. El control de calidad externo, y eso me faltó decirles, pero qué bueno que lo mencionas, porque el control de calidad interno, perdón, nos sirve un poco para validar nuestro proceso, pero también nos sirve un poco para ver cómo estamos trabajando con respecto a otros laboratorios, pero ese valor es conocido, porque nosotros sabemos del control interno cuál es su valor, o más o menos en qué rango está. Y eso nos permite de alguna forma saber si estamos funcionando bien, ¿no? Puede ser que nosotros tengamos precisión, ¿no? Pero no tengamos exactitud. Entonces, el estarnos comparando con otros laboratorios nos permite ver si tenemos exactitud. Ahora me voy con el control de calidad externo. El calidad externo te mandan una muestra que no tiene nada, tú no conoces el valor y así que tú no vas a estar reprocesando, no vas a estar metiendo y una y otra vez, ¿verdad? Hasta ver qué te da. No, o sea, tú la tomas esa muestra y la trabajas como una muestra de un paciente, la procesas y obtienes ese resultado. Ese resultado lo envías, como aquí lo mencionas, a una organización como es el PACA y ellos, pues bueno, evalúan y dicen si efectivamente estás bien o estás mal, ¿no? Y eso te va a ayudar muchísimo a que revises qué es lo que está pasando con tu proceso. Porque, vuelvo a repetir, puede ser que seas preciso, pero no exacto. Entonces, lo que tratamos nosotros de buscar con un control externo es que garanticemos que realmente nuestro trabajo sea adecuado, ¿no? No sé si con esto contesté tu pregunta.
Ese dice Chávez, pero no sé si es... bueno, voy a decir Chávez, ¿no? Miguel, Perdón, Miguel Chávez. Chávez. Soy Ah, Miguel Miguel Chávez. Chávez. Sí, Sí, ok. sí. Miguel, Gracias. no sé si con eso contesté tu pregunta. Fíjate que la otra que me hablas de Six Sigma, pues trabajar con Six Sigma es mucho más estricto, ¿no? Porque si ya con el control de calidad externo estás tratando de controlar tu proceso y saber cómo trabajas con respecto a los demás laboratorios, el Six Sigma te ayuda mucho a reducir, si recordamos esto de la campana de Gauss, la campana de Gauss, pues bueno, tenemos toda esta alternativa, ¿verdad? Pero lo que tratamos con el Six Sigma es de reducir precisamente ese tipo de errores, ¿no? Hacerla más podríamos decir, como el nombre que se utiliza mucho es un poco más leptocúrtica, ¿no? No que sea platocúrtica, ¿no? Sino leptocúrtica. Entonces, precisamente son metodologías que te permiten, y sí se hacen. De hecho, las evaluaciones que ahora te hacen es con Six Sigma, y tú sabes si estás trabajando de manera adecuada o es un nivel de exigencia mayor, ¿no? Cada vez conforme avanza esto de la calidad, implica que hay un mayor reto para el laboratorio, ¿no? Y eso genera a que tengas al personal capacitado, a que los mantenimientos, la gente no lo hace, pero calidad del agua. Entonces, eso implica que no importa cuánto tiempo te tardes, ¿no? Tú tienes que tener al 100 los equipos y seguir los procedimientos como tal para que de esa forma tus niveles de exigencia precisamente sean mayores y des una mejor respuesta y mayor confiabilidad al clínico. Igual, no sé si con esto te contesté. Sí, claro, muchas gracias. Aquí Joaquín me pregunta acerca de los receptáculos, ¿no? Fíjate que eso aquí me estás haciendo preguntas un poco más de lo que sería la parte eléctrica, ¿no? ¿A eso te refieres, Joaquín? Mira, sí, ¿verdad? Ok, mira, nosotros ahora, estando en los laboratorios, creo que tenemos mayor aprendizaje, ¿no? Y tenemos que estar involucrados en muchas actividades, ¿no? Ya nos olvidamos que solamente éramos la gente que procesaba, ¿no? A veces somos ingenieros, ¿no? A veces incluso hasta mecánicos, porque tenemos a meterle mano a los equipos, ¿no? Muchas veces nos pasó ahora a larga distancia que nos decía los dueños de los equipos, ¿no? Decían, a ver, vamos a hacer una prueba, haz esto, otro, y por teléfono te dan las indicaciones, y creo que se les ha pasado, y con eso uno va aprendiendo, ¿no? Y se te va quitando el miedo, ¿no? Porque por eso te digo, te vas volviendo un poco más ingeniero, pero con respecto a las corrientes, parecería que no deberíamos de estar involucrados, y sí estamos muy involucrados, porque el que tengas un equipo mal conectado implicaría que te repercute en una falla, ¿no? O que vaya a haber una descarga y entonces tu equipo deje de funcionar y probablemente esas descargas también implica o afecte en los resultados de los pacientes. Por lo tanto, muchas veces nosotros en el hospital lo que hacemos es cuando se va a poner una carga, siempre preguntamos, ¿no? Con el área precisamente de mantenimiento, siempre les preguntamos, ¿no? Siempre le estamos preguntando, eh, ¿de dónde va a llegar un equipo nuevo? ¿De dónde nos podemos conectar? Y, y de dónde aseguramos que el equipo tenga una carga siempre constante, incluso cuando se vaya la luz, porque ahorita con épocas de lluvia, ustedes saben que con épocas de lluvia, yo estaba asustado hace ratito porque vino una descarga antes de que empezara la clase y dije, no voy a hacer que no pueda dar mi clase, ¿no? Porque aquí cuando cerca hay una descarga, pues dejamos de darla, dejo de tener internet, ¿no? Y digo, y ni cómo hacerle. Pero sí, nosotros tenemos que estar involucrados y eso ya está normado. Obviamente nosotros no
no tenemos esa información, pero siempre nos podemos asesorar con el área de electromedicina. Y el área de electromedicina va a ser la que se va a encargar de apoyarnos mucho para esas cuestiones técnicas. Probablemente nosotros le diremos, esas son las características del equipo y eso es lo que está pidiendo el distribuidor o el proveedor. Entonces, ¿cumplimos o no cumplimos? Y si no cumplimos, ¿qué podemos hacer para poder instalar este equipo? Porque este equipo tiene estas ventajas con respecto a otro e incluso nos va a ahorrar la cantidad de luz, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a los hospitales. No sé si con esto contesto, pero sí debe de estar normado y obviamente electromedicina siempre va a ser tu área de apoyo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Pues si no tienen ninguna otra pregunta, yo les agradezco. La verdad es que es un tema, les di como pedacitos. Es un tema muy vasto, hay muchas cosas que se tienen que platicar, pero con un poco de lo que ha sido la trayectoria en el hospital y las actividades que se han venido realizando y el trabajo en equipo, porque ese trabajo se hace con cada uno de los jefes de laboratorio, con cada uno de los responsables del área, con la misma jefa o la misma dirección o el área de planeación, para que puedan llevarse a cabo y para mejorar nuestras áreas de trabajo. Y no solamente eso, sino también en beneficio del paciente, ¿no? Muchas gracias. Maestro Gerardo, por su excelente ponencia. Yo creo que ya se conectó el siguiente ponente de nuestra mesa. Le damos la bienvenida también a Gerardo, ingeniero, a Baco Martínez Fabián. Creo que estamos cumpliendo en tiempo para iniciar el segundo tema de nuestra mesa del día de hoy. Entonces vamos a continuar. Muchas gracias, maestro Gerardo. Gracias. Por su ponencia. Y bienvenido, Gerardo Martínez, ingeniero. Gracias. Un saludo. Ingeniero, yo lo voy a presentar. La dinámica es que cualquier pregunta la van a poner mediante el chat para que cuando se termine su presentación, usted va a leer las preguntas de los asistentes y así concluimos ya el tema del día de hoy. Entonces vamos a comenzar, lo voy a presentar. Tenemos aquí al ingeniero Gerardo Abacu Martínez Fabián. Él es ingeniero biomédico, titular de la División de Equipamiento Médico en el IMSS, donde es el encargado de analizar y proponer la inclusión de tecnologías alternativas, avanzadas o con mejores sistemas de operación, así como gestionar los recursos para la reposición del equipamiento médico de esa institución. Desde el mecanismo de planeación para la aprobación de los programas y proyectos de inversión hasta el seguimiento de los contratos que de ellos deriven. Interviene como área técnica en los procedimientos de compra de equipo médico, instrumental y equipo de nutrición, dietética y brinda asesorías de las áreas técnicas de las delegaciones estatales y regionales y unidades médicas de alta especialidad, creo que son las UMAES, de la institución, en los procesos de adquisición, recepción y seguimiento de contratos de equipo en los mismos rubros. Pues sin más a detalle, ingeniero, le doy la bienvenida y le comento que también están presentes aquí algunos biomédicos de nuestra institución y también unos doctores que también cuentan con el tema administrativo en la gestión de la adquisición de todos estos insumos. Entonces nos va a servir mucho su ponencia. Bienvenido. No, pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Antes que nada, esa introducción muy buena. Muchas gracias. Antes que nada, digo, aunque parecería que es un tema biomédico, yo creo que es un tema para toda persona que tiene cierta inversión, ¿no? Cierta inversión, no solamente del tipo público, sino también del tipo personal, ¿no? La pregunta del millón siempre ha sido cómo planear. Entonces, vamos a dar algunas pautas para que podamos tomar algunas decisiones, como les digo, personales, de trabajo y demás, ¿no? Entonces, no sé si ya se está compartiendo la presentación, porque no sé, Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, empecemos. Dame tantito. Ok. El contenido en esencia son 4 temas muy fundamentales, que es el concepto, ¿no? Que es planeación, la situación de las estrategias como tal, el tema de la inversión pública en este caso, para la programación y la presupuestación de la misma,
y aquellos modelos de dotación y disposición para el equipamiento. Empecemos entonces. ¿Qué es planeación? Con independencia de cuál es nuestra fuente o cuál es nuestra corriente ideológica, administrativa y demás, hay que entender que la planeación es la acción por la cual se van a buscar estrategias que permitan alcanzar una meta, un objetivo, ¿no? En este caso, digo, hay una situación bien fácil de identificar, ¿no? Cuando vamos o cuando tomamos vacaciones, ¿no? Cuando tomamos vacaciones, bueno, pues la pregunta es, ¿en qué posición estoy? ¿En qué momento estoy, no? No es lo mismo ser una persona a lo mejor, pues joven, soltera, ¿no? Independiente y, digamos, de alguna manera sola, ¿no? Va a tener ciertos gustos, ciertas privilegios o ciertos momentos o ¿no? Ciertas cosas que a lo mejor cuando vamos de trabajo, ¿no? Cuando vamos de trabajo, pues el tiempo es más corto, a lo mejor, pues el hotel tiene que ser el mismo lugar donde vamos a atender la reunión, etcétera, ¿no? Que cuando vamos, por ejemplo, en pareja, ¿no? A lo mejor yo estoy bien ubicado en que puedo tomar, pues, un hotel, pues, medianamente, pues, cómodo, ¿no? Medianamente económico, además, pero a lo mejor, pues, la persona con la que voy, pues no está en esa situación, ¿no? O cuando va con familia, ¿no? A veces que va uno a unos hoteles y resulta con que, pues, no es un plan familiar y entonces, pues, sí nos piden, pues, cierto silencio, ciertos horarios o demás, ciertas restricciones, ¿no? Y al final, cuando vamos ya a lo mejor como una persona ya adulta, jubilada o demás, pues tenemos que tener ciertas condiciones incluso de movilidad, ¿no? Ciertas condiciones para poder lograr ese descanso o esa felicidad que a lo mejor nos proporcionaría ese viaje. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se quiere decir? Que para poder alcanzar una meta se tiene que tener claridad sobre la meta, ¿sí? Tengo que tener una reunión de trabajo, voy de fiesta, voy a lo mejor a una caminata, voy a un evento familiar, ¿no? Entonces, se pierde a lo mejor el objetivo, la meta, sí nos identifica perfectamente cuál es la situación en la cual nos encontramos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo planear en este punto? Ya estamos hablando ya más bien sobre una planeación de la inversión pública. La planeación debe ser 100% estratégica. No hay ninguna otra manera de planear la inversión pública. ¿Por qué? Porque es necesaria que se tenga una alta dirección para la toma de decisiones. Si no hay esas condiciones, la situación es de que la planeación se puede venir abajo. Se puede planear desde la parte operativa, se puede planear desde la parte táctica, se puede planear de diferentes perspectivas y de diferentes maneras, pero lo que acabo de decir es algo que tenemos que tener muy claro. Tenemos que tener exactamente cuál es nuestra meta. En este sentido, la planeación estratégica, perdón, justamente es la que nos va a dar esa dirección, esa coordinación y esa visión general de nuestra institución o de nuestro organismo para poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para planear? Detectar cuáles son las necesidades, ¿no? ¿Cuál es la necesidad en específico que me va a llevar a esa meta, a ese objetivo? ¿Qué recursos son los que necesito y qué recursos son los con los que cuento, ¿no? Y el proceso con el cual voy a obtener ese objetivo, esa meta, hay que tenerlo claro. Y todos los valores agregados que se deriven de esos procesos, de esos recursos y de esas necesidades. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Simplemente para tomar decisiones, ¿no? Correctas, llevar el proyecto con un sentido, ¿no? Que tenga un orden, una lógica, eh, ¿cómo se llama? Para optimizar los recursos, ¿no? Disminuir la incertidumbre y para innovar en este sentido. Hay que tener mucho cuidado con que la planeación, o sea, no caer en que la planeación, pues nos dé un exceso de confianza, ¿no? Yo ya planeé, mis vacaciones y pues resulta con que pues ahí va, ¿no? Y ahí las dejo. No, hay que estar monitoreando que los vuelos, ¿no? Que el hotel, que el automóvil, ¿no? Etcétera. Una falsa ilusión del control, ¿no? O sea,
Si yo sé que tengo que ir a tal lugar, sé que en tal momento no, siempre se tiene que tener todos los riesgos a la mano, ¿no? Se tiene que identificar todos los riesgos que pudieran existir sobre esa planeación. La falsa causalidad, resulta que pues lo hacemos por los niños, por la paz mundial, y ajá, sí, pero resulta que nuestras acciones no van encaminadas hacia esos hechos. El sesgo de autoridad, resulta que alguien dijo que porque dijeron, porque nos dijeron, porque nos instruyeron. Hay que tener claridad sobre los hechos. Y finalmente, yo creo que es la más importante en el caso de equipamiento médico, es la disponibilidad que existe en el mercado. Resulta que pedimos esas cosas imposibles, ¿no? Alguien por aquí dice, pedimos el elefante con orejas de conejo y colita de cochino, y bueno, pues resulta que en la vida real no existe, ¿no? A lo mejor en las caricaturas sí, pero en la realidad no. Entonces, hay que tener todo esto claro para poder tomar decisiones. En el caso de los servicios de salud, y en general, digo, en este caso uno va más enfocado a los servicios de salud, pero hay que entender que todo parte de una cuestión de una práctica médica. La práctica médica nos va a hacer, ¿no? Que es el modelo de atención, nos va a hacer tener una infraestructura. ¿Por qué? Porque no podemos, pues, dar atención, pues, a lo mejor debajo de una palmera, ¿no? O en la playa, o en la central de autobuses, ¿no? Solamente bajo condiciones de urgencia, emergencia y demás. Pero se tiene que tener el establecimiento como tal, ¿no? El personal y todo lo demás para llevar a cabo las herramientas que son el equipamiento médico. El equipamiento médico pues debe de ser el óptimo, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Siempre tener en cuenta que va de acuerdo a la práctica médica. Y de ahí se derivan todos los servicios complementarios que son subrogados integrales y los sistemas informáticos, ¿no? En este caso, telemedicina y demás. Para resumir esta gráfica, hay que identificar quién es mi cliente, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi cliente objetivo? ¿Es interno, externo? ¿Es médico? ¿Es administrativo? ¿No? ¿Es para atender, pues no sé, un padecimiento? ¿Es, pues, un diseño de una estrategia, de una política encaminada a atender cierta región o cierta población, ¿no? Es un tema emergente, ¿no? Siguiente, ¿cómo llego a mi cliente? ¿No? ¿Cómo yo puedo, pues, impactar ese objetivo, ¿no? Mi cliente resulta que es externo, bueno, pues entonces necesito a lo mejor una comunicación como la que tenemos ahorita, ¿no? Vía remota, ¿no? O necesito a lo mejor, pues, no sé, diseñar una reunión, ¿no? ¿Cómo yo logro obtener o captar a ese cliente, ¿sí? Dándoles modelos, dándoles, ¿no? Poniéndole más atención a lo mejor a sus cuestiones, pues, administrativas o económicas, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es el modelo de atención óptimo? ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que comparar, ¿no? Hay que hacer una comparativa y aunque nos guste o no, siempre hay que tener una base, ¿no? Ok, vamos a lo mejor equipar un servicio de hemodinamia, ¿no? Bueno, las unidades médicas a las cuales va dirigido son las idóneas, tienen las condiciones, están cerca de un quirófano, o sea, ¿cuál sería el modelo de atención médica, ¿no? En este caso, para brindar ese mejor servicio, ¿no? Ahora nos vamos a las cuestiones. ¿Es un producto o es un servicio? ¿Por qué? Porque resulta ser que a veces decimos, bueno, yo quiero, o más bien, yo necesito, ¿no? Yo necesito un coche. Pero pues resulta que estamos en un área rural, no hay vías, no hay comunicaciones, entonces lo que necesitas no es un coche, ¿no? A lo mejor necesitas, pues, un caballo, ¿no? Ah, no, bueno, entonces resulta que necesito un servicio que me atienda, ¿no? Que me dé fotografías de fondo de ojo, se suban a la nube, alguien se interprete y entonces ya se vuelve un servicio, ¿sí? Hay que identificar con claridad la necesidad. La tecnología es viable, o sea, lo que estamos proponiendo existe, realmente se puede lograr eso, o sea, ¿por qué? Porque luego resulta con que, bueno, pues hay oferta de llantas y pues compramos las llantas y no le quedan al coche, ¿no? Entonces,
pues no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿No? Pues me va a mejorar la atención, me va a optimizar los tiempos, los recursos, resulta ser que nada más en 3 años me va a dar el funcionamiento, es factible durante cierto periodo, ¿no? ¿Qué alcances va a tener finalmente nuestro programa o proyecto de inversión? Y al final, bueno, ¿cómo o qué obtendríamos de eso, de ese programa o proyecto? ¿No? ¿Pagarán, ¿no?, por usarlo? ¿Habrá algún recurso adicional? ¿Habrá una mejora? ¿Qué es el plus que nos estaría dando ese programa o proyecto de inversión? Henry Mitzenberg tiene identificadas, o bueno, identificamos bien, 2 tipos de estrategias, ya estamos entrando al tema de estrategias, para aplicarse a la cuestión de la inversión. En este caso, hay 2, la estrategia deliberada y la estrategia emergente. Para el caso de la estrategia deliberada, hablamos sobre una cuestión estratégica, ¿no?, que debe de tener un proceso sistemático, analítico, ¿no?, que debe de ser de una manera, digamos, regular, que tenga un nivel directivo, ¿no?, con el cual se pueda hacer una reflexión, ¿no?, una ejecución, una cuestión de control, ¿no? Y son estas inversiones a largo plazo, que en su mayoría, pues, lo más importante es el ser humano como tal, ¿no? O sea, aquí entrarían, por ejemplo, las cuestiones de economías de la salud, ¿no? Por ejemplo, que sabemos que a lo mejor ahorita estamos teniendo una cuestión de un gasto, ¿no?, que a lo mejor no es cuantificable sus beneficios, pero que a largo plazo nos va a dar o nos va a optimizar pues la atención, la imagen institucional o la optimización de procesos. Las expectativas de este tipo de programas y proyectos son altos y pues en comparación con el monto de inversión, pues puede ser variable, puede ser desde un monto bajo hasta un monto muy alto. Este tipo de estrategias deben de tener pues una condición de detenernos un poco, ¿no?, a pensar las preguntas que ya habíamos visto con anterioridad, identificar todas estas cosas, todas esas cuestiones, para que se pueda diseñar un plan, ¿no? Vamos a hacerlo en 3, 5 años, vamos a hacerlo, ¿no? Pues vamos a invertir 10 millones por año, vamos a tener una cuestión de que a lo mejor en 5 años hay que reinvertir, o sea, se tiene que tener una estrategia, digamos, a largo plazo. En el caso del equipamiento médico y de casi toda la cuestión de programas y proyectos de inversión recaen en este tipo de estrategias por la visión que debe de tener. Pero también hay que hablar de la estrategia emergente, ¿no? La estrategia emergente, por el contrario, pues es un proceso discontinuo, no es un sistema o no es una cuestión sistemática, es espontánea, y obedece más bien a un comportamiento y acción, ¿no?, que se tiene en ese momento, en esa situación, en esa circunstancia, y no se tiene claridad realmente hacia dónde va o cómo va. La situación aquí es que tenemos que resolver el problema en ese momento, ¿no? En algunos, pues algunos autores lo manejan más bien como una cuestión reactiva, ¿no? Tiene una mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque precisamente no tiene un proceso, no tiene un sistema, no tiene, o sea, no cuenta con un elemento real de una planeación, aunque de manera pequeña sí existe una planeación. Digo, aquí, por ejemplo, podemos poner, pues, el caso del equipamiento COVID, ¿no? ¿Qué pasó con el sistema COVID? Pues realmente se nos llegó la parte epidemiológica, ¿no? Nos atacó el virus y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pues realmente actuar, ¿no? Actuar mediante una ejecución, sí estratégica, pero de una manera espontánea. ¿Tenemos el recurso o no tenemos el recurso?
Tenemos equipos, fabricamos equipos, digo, porque en el caso de equipo COVID, recordemos que México pues no fabricaba pues, diferentes y diversos equipos, ¿no? Entonces se empezó a diseñar una estrategia emergente, obviamente, ¿no? Las expectativas pues realmente fue de atender, ¿no? Atender a la población, tener el ventilador, contar con la cama, tener un desfibrilador, ¿no? Tener las condiciones para la atención, ¿no? En este caso, aun cuando se programe un nivel de inversión pues realmente bajo, puede ser que esto crezca a tal grado que incluso no haya recurso que alcance, ¿no? ¿Por qué? Porque como no se tiene la visión, ¿no? No se tiene realmente la idea, ¿no? Podemos decir, bueno, pues a lo mejor compro 500 ventiladores, pero pues al final termina comprando 2.500 ventiladores, ¿no? No se tenía contemplado el gasto, a lo mejor, de los consumibles y accesorios, ¿no? O el mantenimiento, o lo demás, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que hablar también de las estrategias emergentes. ¿Por qué? Porque es importante que también entendamos que aún en el desastre, aún en la emergencia, aún en la cuestión de presión, podemos tener cierta planeación, ¿no? Entonces, son en ese tipo de estrategias, digo, solamente existen estas dos, que es la planificada y la emergente, ¿no? Poder determinar, ¿no? La inversión. Cuando uno ya es un poco ávido en los temas, puede ser que la estrategia deliberada se maneje de una manera más emergente, ¿no? Se vuelva un poquito más rápida, más álgida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conoce uno las condiciones del equipamiento, quién lo vende, cómo lo vende, cuánto cuesta el mantenimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto se vuelve un poquito más sistemático, ¿no? Pero, ¿por qué se llama emergente? Porque precisamente, pues, no lo teníamos contemplado, ¿no? Entonces, eso es cómo se aplica la estrategia en la inversión. Esta es pues una gráfica que deberíamos de contemplar todos al momento del diseño de una inversión, ¿no? Personal o pública, ¿no? Tendríamos que tener conocimiento sobre esto. A mí me es más fácil ponerlos en términos de equipamiento médico, que es lo que más conozco, pero les daré algunos ejemplos ahí que a lo mejor son personales, ¿no? Hay que entender que hay 3 tipos de inversión, ¿no? La primera es aquella que se tienen costos comprometidos a futuro, ¿no? En la fase del diseño, pues a lo mejor tenemos bastante gasto. En la compra de la fabricación tenemos un gran gasto, un gran costo. Nos cuesta muchísimo invertir, fabricar, ¿no? Instalar, poner a punto y demás. Pero, digo, y aquí, bueno, le faltaría una línea, nada más que esta puede ser por arriba o por abajo, ¿no? ¿Qué quiere decir estos costos comprometidos? Resulta que yo compré, ¿no? Un coche. Y el coche, pues, requiere mantenimiento, requiere llantas, requiere, ¿no? Gasolina, requiere gastos que finalmente hay que contemplarlos, hay que entender que hay que ponerlo a punto, ¿no? En el caso de la tecnología médica, podemos identificar, por ejemplo, el acelerador lineal, ¿no? Los tomógrafos, ¿no? Que son equipos que tienen que tener ciertas condiciones para poder operar. Y digo, el famoso acelerador lineal, pues incluso lleva más allá, ¿no? Tiene que tener una licencia de la Comisión de Seguridad Nuclear, ¿no? Debe de tener personal certificado, capacitado, ¿no? Con ciertas horas de uso en el equipo, ¿no? Tiene que tener todavía más costos. Estos costos incluso pueden elevarse por arriba de la inversión, o puede ser que sean, pues, por un largo periodo, o ambas, ¿no? La combinación de ambas. Por eso es que la línea no existe, ¿no? No existe qué tanto es lo que nos va a llevar al gasto, ¿no? Adicional. Entonces, en este sentido, hay que siempre tener claridad qué es lo que necesitamos de nuestro, en este caso, equipamiento médico, ¿no? En el caso de las inversiones personales, pues evidentemente, ¿no? Requiere mantenimiento, requiere un cambio de llantas, no sé, ¿no? En el tercer año resulta que hay que darle un mantenimiento mayor, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues estos mantenimientos adicionales, ¿no? Aparte de la verificación y todo, ¿no?
que a lo mejor en otros estados no funciona de esta manera, ¿no? El segundo tipo de inversión son aquellos que tienen un menor costo de inversión comparado al que estamos platicando, ¿no? Pero tiene un gran costo operativo, aun cuando su vida útil sea menor, ¿no? En este sentido, y en este caso, hay que identificar algunos equipos, por ejemplo, máquinas de anestesia, ventiladores, esterilizadores, ¿sí? En el cual, pues, la inversión sí es alta, ¿no? No vamos a decir que pues, no cuestan 3 pesos, pero debemos de contemplar justamente que hay que ponerlo en operación. Van a requerir consumibles y accesorios, sobre todo, ¿no? Van a requerir a lo mejor de, pues, mantenimiento y demás, ¿no? Pero no es una certificación, ¿no? No es a lo mejor un licenciamiento, no es otro tipo de costos tan grandes como a lo mejor un acelerador lineal, ¿sí? Esta tecnología puede verse reducida, o su vida útil puede verse reducida, pues por las cuestiones propias de la tecnología, ¿no? En este caso, por ejemplo, los celulares, ¿no? Los celulares es un buen ejemplo de ese tipo de tecnología, el cual pues nos costó, no sé, 8,000, 10,000, 20,000 pesos el celular, ¿no? A lo mejor hay que estar invirtiendo en un plan de datos, ¿no? Un plan de renta, un plan a lo mejor de no sé, pues, no sé, de un celular puede costar hasta la pantallita, ¿no? La mica y demás. Perdón, bueno. Y pues su vida útil en el caso del celular, pues ¿por qué se ve reducida? Pues porque a lo mejor existe uno más nuevo en el mercado, a lo mejor porque pues la batería, pues resulta que cada año hay que cambiarla, ¿no? El software y demás, ¿no? Digo, ahí tenemos el claro ejemplo de esta marca china, que no me acuerdo cómo se llama, que pues resulta que ya Google ya no le da servicio, ¿no? Entonces tuvo que sacar su plataforma y demás, ¿no? Entonces se van reduciendo estas vidas de acuerdo a la tecnología per se, ¿no? Y finalmente, el último grupo de equipos son aquellos que, pues, es aún mayor la inversión que el costo de operación o el costo operativo, ¿no? Que tenemos, y su vida útil puede ser aún mayor. Aquí, por ejemplo, la tecnología puede ser, por ejemplo, el instrumental, ¿no? El instrumental pues puede irse a 20 años, 10 años, ¿no? Dependiendo el uso que se le dé, el cuidado que se tenga, la esterilización con la que se disponga, ¿no? Los laringoscopios, por ejemplo, los laringoscopios, pues tenemos laringoscopios de años, ¿no? El mobiliario médico, pues hay diversos equipos que entran en esta categoría. Pues aquí, por ejemplo, yo lo que pondría sería a lo mejor, digo, en cuestiones personales, a lo mejor pues una vivienda, un terreno, ¿no? Que puede ser un costo de inversión grande, ¿no? A lo mejor el terreno no requiere limpieza, no requiere, ¿no? Alguna otra cosa, ¿no? A lo mejor una casa sí, pero mientras nosotros vayamos atendiendo esto, pues la vida útil va a ser muy grande, ¿no? En el caso de la casa habitación o el terreno, pues ¿cuál sería la vida útil, ¿no? Pues dependiendo la utilidad o el tipo de operación que le demos al bien, ¿no? Entonces, esos son 3 tipos de inversiones que hay que tener claridad, ¿no? Sobre cuál es particularmente la necesidad de cada uno de ellos. Porque, bueno, pues a lo mejor en el último punto, en estos bienes que su vida útil es muy prolongada, pues a lo mejor la capacitación no es algo álgido, ¿no? Pero a lo mejor en aquellos bienes que son de alta tecnología, como el caso de los aceleradores, tomógrafos, resonancias y demás, equipo de imagen y radioterapia, pues es muy importante la capacitación. Entonces, puede ser que se tenga cada 6 meses, cada año, no sé, ¿no? Entonces,
el costo se vuelve todavía un poquito más complicado, ¿no? El objetivo se vuelve todavía más complicado. Y en este sentido hay que también identificar cuál de ellos requiere realmente infraestructura, cuál realmente requiere un personal especializado, cuál de ellos requiere pues ver la parte complicada, ¿no?, de la infraestructura como tal, ¿no? En este caso, si están inmersos en la infraestructura o no, ¿no? Por ejemplo, las mesas, ¿no?, de los equipos de imagen, pues están propiamente inmersas en la infraestructura, ¿no? Entonces, no se pueden mover tan fácilmente como a lo mejor un ventilador, ¿no? Entonces, es importante que todo esto se contemple al momento de la planeación de la inversión. ¿Cómo se optimizaría esta inversión? ¿No? Hay que tener claridad sobre cómo funciona realmente la inversión, ¿no?, en cualquier objeto. El equipo médico sigue siendo un objeto, ¿no?, de una inversión, y hay que entender que siempre empieza desde una fase de desarrollo hasta una fase de difusión. En la fase de desarrollo tenemos todas estas fabricaciones, todos estos prototipos, todos estos lanzamientos, ¿no?, al mercado, en donde nos dicen, sí, claro, resulta que con esta pastillita vamos a tener una super mejora, ¿no? O acabamos de descubrir un monitor de signos vitales que en el pulso detecta 20,000 parámetros, ¿cómo se llama? De signos, ¿no? Signos vitales, ¿no? Entonces, empieza pues digamos lento, aunque asombroso lento, ¿no? Empieza a ir subiendo conforme la oferta y la demanda, ¿no? Que ya estamos incorporando realmente a un mercado, ya estamos teniendo ya una aceptación al público, ¿no? Y entonces empieza realmente una utilización masiva, ¿no? De acuerdo a la aplicación. Esta utilización, pues, puede ser dirigida, puede ser centrada, puede ser concentrada, ¿no? Puede ser solamente de una persona, puede ser, ¿no? Y aquí es donde efectivamente si nuestra parte del mercadeo, ¿no? En el caso de los productos, en el caso del mercadeo, no fue dirigida para el público, puede ser que aquí se nos caiga, se nos vuelva obsoleto el producto, o nos dure por muchos años en el mercado, ¿no? Por ejemplo, digo, y pondré como un caso aquí muy particular del instituto, estas cunas incubadoras, ¿no? Que las introdujo GE, ¿no? Por muchos años, la Giraffe, la famosa Giraffe, estuvo en el mercado, siendo pues publicitada como el non plus ultra, ¿no? Nunca tuvieron como la aceptación real durante los primeros años. ¿Por qué? Porque pues era un equipo monstruo, no funcionaba, y digo, a decir del área médica, no funcionaba ni como incubadora ni como cuna, ¿no? Sino era una cosa ahí medio rara. Digo, aquí el claro ejemplo de los coches híbridos, ¿no? A un principio los coches híbridos eran lo mismo, ¿no? O sea, no eran digo, estos manuales automáticos, ¿no? No de los híbridos eléctricos, sino manual automático, ¿no? Que pues no eran buenos ni manuales, ni eran buenos automáticos, ¿no? Pero cuando uno le da el enfoque, ¿no?, correcto a este tipo de tecnología, pues entonces vamos a tener una mejor utilización, vamos a durar más en el mercado, ¿no? Y entonces es como se vuelve un producto menos obsoleto. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la utilización, ¿no? Aquí tenemos un serio problema en esta división, porque la justificación de la reposición del equipo generalmente dicen es que ya es viejo, ¿no? Yo les preguntaría, bueno, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tanto? ¿No? O sea, todo el mundo quiere medir como un nivel de obsolescencia aquel equipo que es mayor a 10 años, ¿no? Pero, pues díganme si un coche clásico, ¿no?, es obsoleto, ¿no? A lo mejor ya no es de uso regular y a lo mejor ya no podríamos llevar a los niños a la escuela, ¿no? O ir a la playa, no sé. Ya es un clásico, ya tiene que tener un espacio, ya debe tener otras condiciones, entonces dejó de ser útil para los propósitos que originalmente se tenía, ¿no? Pero a lo mejor es útil para otros propósitos, ¿no? Entonces, aquí es donde entra ya una cuestión de abandono, ¿no? Abandonar la tecnología. Resulta que mi celular
pues ya se traba, no entran llamadas, no tiene recepción, bla, bla, entonces se vuelve obsoleto. Pero pues tiene un año, entonces la condición del tiempo o el parámetro tiempo puede ser no condicionante de una obsolescencia. ¿Puede ser un factor? Claro, ¿no? Por ejemplo, en aquellos medicamentos, en aquellos alimentos que tienen una condición de ser perecederos, pues entonces sí hay una cuestión del factor tiempo, ¿sí? Pero no en toda la tecnología. Aquí, en el sentido, cuando identificamos estas curvas de fabricación, entendemos que la curva clásica, ¿no? La clásica es aquella en la cual pues entra en una introducción al mercado, tiene un posicionamiento y finalmente tiene una obsolescencia. Estos equipos generalmente son los equipos de imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que tienen cierto periodo de vida, ¿no? De acuerdo, pues, a la fabricación de los tubos, de acuerdo a la fabricación del software, de acuerdo a diferentes condiciones, ¿no? Hay equipos que pueden tener un reciclo, ¿no? Una introducción nuevamente al mercado. ¿Y de qué es esto? Pues de la cuestión a lo mejor del mismo software a través de un hardware, ¿no? Actualizamos la pantalla o pusimos un compresor o pusimos, no sé, un aditamento adicional, ¿no? Hay aquellos que tienen una madurez estable, por ejemplo, los laringoscopios, ¿hace cuántos años están posicionados en el mercado? Y no hay ninguna innovación tecnológica en ellos, ¿no? Salvo el videolaringoscopio, que es literalmente otro producto, pero bueno, eso no entramos en detalles. Pero finalmente es un producto que está posicionado y que está aceptado y que está comprobado, incluso es, ¿cómo se llama? Tiene piezas, ¿cómo se llama? Bueno, que son intercambiables entre marcas y demás, ¿no? Compatibles, perdón, compatibles. Hay otros que son de relanzamiento. Resulta que teníamos la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4, y resulta que ¿en qué varían? Bueno, pues le estuvimos poniendo módulos, ¿no? O le estuvimos poniendo tarjetas, ¿no? Entonces, en el mercado todavía tardan un poco más y se vuelve la obsolescencia mucho más larga, ¿no? Es más difícil tener obsolescencia, ¿no? En el caso de los monitores, por ejemplo, ¿no? Tenemos el monitor M+, más, ¿no? Diferentes tipos de tecnología que pueden estar por el mercado muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, las Narcomed, ¿no? Digo, los que saben de tecnología, las Narcomed, que son máquinas de anestesia, ¿cuántos años no duraron en el mercado? Y fue justamente por estos relanzamientos, en los cuales pues se cambiaba una tarjeta, se cambiaba un chip, se cambiaba el canister y demás, ¿no? Y finalmente existen aquellos que son de penetración rápida. Digo, hay otros modelos, pero estos son los más básicos para el equipamiento médico. Aquellos que son de penetración rápida. ¿Por qué? Por el mismo uso. El caso de los oxigenadores en el tema de COVID, pues se introdujeron rapidísimo en el mercado. Algunos de ellos, pues ni contemplaron como pruebas, ¿no? Fue literalmente, se introdujo al mercado y bueno, el día de hoy, pues difícilmente vamos a estar planeando, programando un oxigenador, ¿no? Entonces, esta es cómo se ve o cómo se mueve la tecnología médica a través de un parámetro de, pues no digamos obsolescencia, sino más bien de utilidad. La pregunta sería, ok, ¿y para qué planear entonces? ¿No? ¿Para qué me sirve planear? Esta es una imagen que nos hicieron llegar a un grupo de biomédicos que tenemos a nivel nacional, que nos pareció sumamente interesante de los biomédicos que estamos aquí en el instituto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pensamos, bueno, pues ya me llegó la pinza, ¿no? Como médico, pues, ay, yo necesitaba una pinza, o necesitaba un bisturí, o necesitaba... Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo eso, ¿no? Detrás de todo eso, pues hay un grupo de trabajo, un grupo colegiado, una cuestión de gestión, ¿no? Gestión del recurso, gestión del equipamiento, ¿no? Desde el hecho de contemplar una clave, desde el hecho de contemplar que está inscrito en Hacienda, que tiene una programación, ¿no? Que se tiene que hacer en un año, que se tiene que haber un contrato de por medio, ¿no? Y por ello una licitación o una adjudicación, ¿no? Debe de haber algo más atrás. Entonces, esta imagen representa perfectamente todas esas situaciones, porque resulta que queremos comprar un ventilador, pero pues no sabíamos que tenemos que tener a lo mejor la toma mural, ¿no? O resulta que
pedimos un ventilador y pues es a 220, ¿no? Entonces no nos sirve para las condiciones de la unidad, o a lo mejor y sí, digo, las unidades médicas tienen, sobre todo las hospitalarias, tienen 220 en su energía, ¿no? Entonces lo que necesito realmente es la conexión, propiamente la clavija, ¿no? El contacto, no sé, el módulo donde lo voy a instalar, ¿no? Y aquí hay que interactuar, o se debe de interactuar con los sistemas informáticos, ¿no? Tengo una lámpara que es Super Plus Ultra y que requiere Wi-Fi y trae cámara y demás, pero pues resulta que no tengo un sistema informático, ¿no? Que me permita apoyar esa lámpara. Entonces, pues compré una tecnología que no me va a servir más que para dar luz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vuelvo a lo mismo, este es un gran ejemplo, ¿no? Que pues el paciente está literalmente en su cama, en su mesa, ¿no? Quirúrgica y demás, pero pues hay un gran grupo de trabajo atrás, ¿no? Médicos, enfermeras, administradores, contadores, ¿no? Hasta quién lleva el producto, ¿no? Se ha llegado a parar cirugías porque resulta ser que el del almacén pues no tenía el producto, no tenía, ¿no? La manera de, ¿no? Entonces, esto es importante que tengamos muy en cuenta cómo o para qué se tiene que planear, ¿no? Queremos que la cirugía esté en tiempo y en forma, pues el equipamiento, el personal, la infraestructura, ¿no? Debe de estar correctamente. El modelo, ¿no? De atención debe ser exactamente para lo que es, ¿no? No vamos a dializar a un paciente, ¿no? Nomás por gusto, ¿no? O no vamos a intervenir a un paciente nomás porque, pues bueno, creo que tiene algo, ¿no? Tenemos que tener claridad sobre el proceso. Hay que sacar una imagen, hay que sacar un laboratorio, hay que hacer, ¿no? Hay que ir con base en el proceso y pues efectivamente de esta manera no se nos va a caer nuestro programa o proyecto de inversión. Y digo aquí experiencias más, experiencias menos, ¿no? Pero ¿para qué nos serviría a lo mejor un acelerador lineal en una caja, ¿no? O un monitor de signos vitales en una caja, ¿no? Cuando puede utilizarse y cuando hay personas que lo están requiriendo, ¿no? Su uso, ¿vale? Finalmente, digo, y esto fue una charla un poco breve, digo, finalmente, ¿a dónde tenemos que llegar con esta metodología, con esta ideología, ¿no? Tenemos que llegar a una obsolescencia programada. No podemos estar planeando con base en la urgencia, en la emergencia e incluso la muerte, ¿no? O sea, pues ya el electrocauterio resulta que me quemó al paciente, ¿no? Bueno, la pregunta será, ¿por qué te quemó el paciente? Porque es una cuestión de que el equipo estaba mal calibrado, tenía falta de mantenimiento, ¿no? O porque resulta ser que la placa, ¿no? La neutra, pues resulta que no tenía la placa, ¿no? Entonces le puse ahí un parche, ¿no? Una cosa ahí rara y pues me quemó al paciente, ¿no? Está bien ubicada, ¿no? O definitivamente el equipo pues ya es tan viejo que me está dando una energía o no contempla o no tiene los sistemas de seguridad, ¿no? Que deberían de proteger y asegurar al paciente. Entonces, es importante, ¿no? Identificar cuál es esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser una cuestión tecnológica, puede ser una cuestión de uso, puede ser una cuestión, ¿no? A lo mejor el producto, ¿no? Salió mal, ¿no? Ahí están, creo que fue el iPhone 7 o 8, ¿no? Que tuvo problemas con la batería, ¿no? Y entonces, en este sentido, ir retirando la tecnología. ¿Para qué? No por una cuestión de imagen, no una cuestión bueno, ¿quién puede más, ¿no? Sino por una cuestión de seguridad hacia el paciente. Esto tiene que ir dirigida hacia la seguridad del paciente. Entonces, siempre hay que contemplar la antigüedad de los equipos médicos, ¿no? No por una cuestión de obsolescencia, sino por una cuestión de programación. Hay que programarnos, ¿no? Ya tiene tantos años, puede ser que en el mercado ya no haya refacciones, o tiene tantos años, hay que darle una manita de gato, ¿no? O hay que contemplar un presupuesto mayor, ¿no? Porque sabemos que a lo mejor va a estar más tiempo inoperante, perdón, o porque a lo mejor lo podemos mandar a otra unidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los equipos de imagen, podríamos mandarle a una unidad en la cual, pues, el hacer menos estudios, pues a lo mejor
pues nos beneficia en el sentido operativo, ¿no? Más que en una cuestión de tecnología y optimización de recursos, ¿no? El costo de mantenimiento comparado con un equipo nuevo, ¿no? ¿Por qué lo voy a cambiar? ¿No? Pues porque a lo mejor precisamente pasa más tiempo inoperante, ¿no? Porque resulta que la tarjeta se daña 3, 4, 5 veces, ¿no? Entonces hay que irlo planeando. Si ya sabemos que ese equipo nos ha dado tanta lata y tanta batalla, pues a lo mejor ir planeando su reposición. El tiempo total en el que está fuera de servicio y que va relacionado con las fallas, ¿no? Nos va a determinar justamente que la tecnología, ¿no? Ya no es funcional, ya no es óptima para la meta, los objetivos que estamos planeando, lo que estamos pues programando, ¿sí? Puede ser una cuestión médica, ¿no? Resulta que yo tomé ¿cómo se llama? La biopsia, ¿no? Resulta que tomé la biopsia y pero pues ya fue la oportunidad de la cirugía, ¿no? O de la radioterapia, porque pues no cuento con el equipo. Entonces se pierde también la oportunidad. Las fallas constantes del equipo, ¿no? Esto nos va también a disminuir la parte de, no solamente de indicadores, sino también la parte de la eficiencia en el servicio, en el tratamiento, ¿no? Resulta con que pues estaba conectada a la máquina y pues por algo falló, ¿no? Incluso pues muy riesgo para el paciente. Que el fabricante deje de fabricar o proporcionar refacciones, consumibles, accesorios o los mantenimientos, ¿no? Tenemos que identificar que la tecnología al menos nos debería de dar de 5 a 7 años, que es la manera internacional, o en México que decimos que en 10 años deberíamos de tener un horizonte de evaluación de esta tecnología, ¿no? Que sea factible, que sea rentable. ¿Para qué? Para que precisamente contemplemos que el fabricante puede dejar de dar refacciones, ¿no? Resulta que compramos una máquina de anestesia y a los 2, 3 años sale el nuevo modelo y la anterior pues fue obsoleta, ¿no? Sí tiene mucho que ver con la cuestión de la fabricación y propiamente el proveedor, pero también nosotros tenemos que estar conscientes que la tecnología no dura tanto en el mercado. Es complicado, pero hay tecnología que sí se puede programar. Los costos-beneficio que vamos a obtener de la propia tecnología o del propio servicio que estamos planeando, y la eficiencia clínica y la preferencia que existen sobre ciertos productos, ¿no? Porque como área médica, bueno, resulta que yo aprendí en un Tsuru y pues resulta que pensamos que todos los coches se manejan igual, ¿no? O resulta de ser que aprendimos con cierto endoscopio y pensamos que toda la visualización va a ser exactamente igual. Entonces, para esto es lo que necesitamos planear la obsolescencia, planear la reposición, planear la compra, ¿sí? Identificar precisamente lo que les decía desde un principio, cuál es nuestra meta, cuál es mi objetivo, cuál es mi cliente y cómo llegar a ellos. Entonces, si se fijan, esto va pues es un ciclo, ¿no? Va muy de la mano de los temas principales y va a ir de la mano de algunos temas que pueden ir presentando con posterioridad, que hablarán más bien de la cuestión de la programación y la presupuestación. Entonces, hasta aquí mi intervención. No sé si haya alguna duda o algún comentario. Revisando el chat, dice, para la industria, creo que es Miguel Ángel Chávez. Para la industria que desarrolla equipamiento médico, ¿qué tanto le afecta o beneficia que las instituciones ejecuten efectivamente estudios de evaluación de tecnologías en salud que pueden derivar en resultados de costo, efectividad y costo-beneficio? No beneficiosos en términos de que no hay un beneficio efectivo en los cuales, que es donde se ve el beneficio del sistema de salud. Pues yo creo que es sumamente importante, sí se impacta todo este tipo de cosas. Recordemos efectivamente que el costo-beneficio, bueno, es la cuantificación monetariamente de los beneficios, ¿no? Pero en efecto hay otro tipo de estudios socioeconómicos, pues, no todos reconocidos por las unidades de inversión, y sobre todo en Hacienda, ¿no? Que es el costo-efectividad, costo-utilidad y demás, ¿no? Que podríamos a lo mejor implementar, ¿no? Digo, en este caso,
lo pongo a manera de ejemplo, ¿no? A lo mejor el equipo de rehabilitación pues es más costoso de lo que nos va a dar un beneficio aparentemente, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la cuantificación pues no puede decir, bueno, pues recuperé la caminar, el habla o demás, ¿no? Pero, ¿en qué se nos va a beneficiar? Pues en la reducción a lo mejor de incapacidades o en la mejor en la reducción de otro tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay tecnología que sí es necesario evaluar en otros términos, ¿no? Más que en un beneficio o rentable, ¿no? Otro dice, mi nombre es José C. Fernández. En cuestión de la obsolescencia, debemos considerar que en relación a equipo médico se llega a un finito en cuanto al desarrollo de mejoras tecnologías para el paciente. No necesariamente. Los nuevos desarrolladores obedecen más al mercado del fabricante para que se adquieran equipos nuevos cada por tiempo. Con relación a que el ingeniero biomédico se encuentra, ya que en el artículo 79 de la Ley de Salud, ¿dónde nos ubica esto? Bueno, referente a las primeras preguntas, bueno, pues la tecnología va enfocada a, pues, un tratamiento, un diagnóstico, el desarrollo de la tecnología pues depende más bien de las necesidades de del propio sistema de salud, ¿no? Pues, puede ser que sea útil o no. Ahí sí, esa consideración sobre todo de la parte del que está planeando. Y bueno, los ingenieros biomédicos, pues sí, en efecto, estaba ahorita una reforma, un proyecto de reforma para incluirnos como personal de salud. Digo, estaba todavía en que estaba en fase de planeación. No sé, la verdad, ahorita les mentiría si ya tuviera como noción de si ya estamos o no incluidos. Pero bueno, creo que con eso daría respuesta a sus preguntas. No sé si hay algo más. Pues creo que no he puesto otras preguntas en el chat. Le agradezco mucho su ponencia, ingeniero Gerardo Abacu Martínez. A los demás me gustaría si pueden pasar a la sala principal para continuar con el programa. De antemano, muchas gracias, muy interesante su ponencia. Gracias, buena tarde. Buena tarde.